Bueno, arrancamos nuestra sección de bienestar y salud con la doctora Elizabeth Arrojo, que bueno, pues nos trae hoy pues con nosotros a un cirujano pues bueno, pues que lidera en el Gregorio Marañón pues todo lo que es los temas de páncreas, etcétera, etcétera. Así que bueno, ¿cómo estás, Elizabeth? Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que encantada de estar aquí, Roberto, como siempre, para hablar de estas cosas buenas y además tan bien acompañados como vamos a estar hoy. Oye, que no hemos podido pasar a primera hora porque bueno, ya sabes cómo son las agendas de la gente. Yo queríamos entrar a I5, pero bueno, ya sabes cómo son las agendas. Hemos hecho un favor a nuestros amigos que han venido previamente. Bueno, nos traes al doctor, cuéntanos quién es, su currículum, su bagaje, que creo que es una eminencia. Pues efectivamente, ya sabes que siempre contamos con la suerte de tener con nosotros a gente maravillosa y os quiero presentar al doctor José Manuel Asencio, que tenemos la fortuna de tenerle en Madrid. Él es cirujano general en el Hospital Gregorio Marañón y creo que es una persona que cuando hablamos de cirugía general en nuestro país y fuera de él es una referencia claramente. La verdad es que como siempre en los invitados que tenemos me tengo que traer chuleta porque el currículum es un poco extenso, ¿no? Entonces, bueno, él ha viajado en varias ocasiones a Japón para aprender cirugía oncológica y laparoscópica, ha hecho un fellowship en trasplante hepático en Barcelona, ha estado en Bélgica, París, Lyon, formándose, es el coordinador de la sección de sarcomas de la Asociación Española de Cirujanos y la verdad es que yo tengo que decir que además le he conocido pues en estos casos donde dices no hay salida y él ha encontrado la salida, ¿no? O sea que yo creo que es una referencia y yo creo que en cualquier momento va a dejar de cogerme el teléfono porque cada vez que le llamo es para presentarle un caso nada fácil y siempre le planteo retos muy importantes y es una gran suerte poder contar con él hoy aquí que nos cuente un poco lo que hace. Pues nada, doctor, como decía la doctora, la verdad que también el bagaje de poder estar en varios sitios por toda Europa, pues al final eso deja un pozo importante, ¿no? Sí, bueno, estoy un poco abrumado por la presentación. Muchas gracias por acogerme en vuestro programa. Tenía muchas ganas de venir. Y la verdad es que sí, salir un poco fuera de tu entorno para aprender nuevas técnicas, nuevas formas de enfocar la enfermedad, de trabajar, viene muy bien. Y cada vez las nuevas generaciones salen más y eso se nota. Están aumentando mucho la calidad de la asistencia, de cómo trabajamos, cómo cambiamos las nuevas técnicas, cómo innovamos. Y eso es gracias a ver cómo lo hacen otras personas, ¿no? Es otro punto de vista, eso es muy importante. Bueno, en España siempre hemos estado a la vanguardia de la medicina en ese aspecto, aunque hayamos tenido que salir a lo mejor quizás para ver nuevas técnicas, porque creo que siempre es bueno compartir ideas, ¿no? Pero siempre hemos estado ahí a la vanguardia, la verdad es que la medicina en ese aspecto no... Totalmente. Siempre... ¿Cuáles son los avances? Porque el tema de la laparoscopia, pero ¿cuáles son los avances, sobre todo oncológicamente, que es lo más grave, ¿no? ¿Cuál es lo que ves más puntero? Que dan ganas a uno de que le operen con ese currículum, ¿verdad? Y que me operen. Bueno, mejor que no. Pero lo mejor es no tener que pasar por los médicos, siempre lo digo. Pero una vez que hay que ir, pues lo mejor es estar en las mejores manos posibles y dentro de equipos que estén formados, que sepan trabajar juntos, que todos tengan el mismo enfoque, ¿no? Eso, algo que nos ha unido mucho a Elizabeth y a mí es que los dos tenemos la misma visión de la enfermedad, en este caso el cáncer, que es a lo que nos dedicamos. Hay que luchar, buscar alternativas, si esto no funciona, buscar otra alternativa, pero intentar acompañar a los pacientes hasta el final, ¿no? Que no se sientan de pronto abandonados, pues no hay nada que hacer y ya está, no, vamos a intentar esto, si no intentaremos esto, acompañamos y eso es muy importante. A mí a veces me cabe la duda, dice, no, es que uno tiene que saber la verdad, que se va a morir pasado mañana. ¿Eso es así? O sea, el paciente tiene que saber toda la verdad. ¿Cómo se le dice? Porque... Bueno, hay pacientes que demandan información, claramente. Y a mí me gusta decirles la verdad, pero siempre una verdad acompañada de esperanza. Porque hay esperanza. Claro, además, perdón, sí. que una cosa que yo quería acuñar, que es porque me encanta, porque es una frase que dice mucho María Alonso Puig, que seguro que muchos le han escuchado, que es que los médicos sabemos el pronóstico pero no el veredicto. Entonces, como las estadísticas muchas veces no se cumplen, yo creo que hay que ser realistas, hay que decir la verdad al paciente, pero efectivamente con ese halo de esperanza, ¿no? Al final yo siempre digo que el que tiene un 0,1% de posibilidades de conseguir algo, si le toca, tiene 100%. Entonces, mientras haya una opción, hay una esperanza y creo que esto también es importante porque
porque, por ejemplo, yo particularmente no me gusta mucho hablar de tiempos porque es poner una sentencia y la gente está haciendo la cuenta atrás, y es que muchas veces te equivocas o corres el riesgo de equivocarte, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que, y perdón porque me gusta siempre decir esta frase, sí, porque creo que es algo que es real, o sea, los médicos sabemos el pronóstico pero no el veredicto. ¿Y cuánto de psicología tenéis que tener? Mucha, ¿no? Para dar estas noticias. Muchísima. Estáis muy acostumbrados, entiendo, pero cada caso... Una parte muy importante de los resultados es la relación con los médicos, la empatía. Y esto yo intento transmitirlo a los residentes, que son los cirujanos que se están formando en el hospital, porque es una de las cosas más importantes. Entender lo que está sintiendo el paciente, su familia, y transmitir la noticia que necesita saber. A lo mejor no necesita saber todas las noticias el primer día, sino que hay que ir preparándole y dosificándolo. Eso es muy importante. Mira, os tengo que comentar, ayer se puso en contacto conmigo, con su amiga Marisa Cantón, que estaba poniendo en marcha desde hace ya tiempo un hospital que, fíjate, estaba buscando por aquel entonces, creo que vino hace un año y medio al programa, estaba buscando terreno en la Comunidad de Madrid para aquellos nenes que ya por desgracia, pues ya se sabe el final que por desgracia va a llegar, pues poner un hospital para atenderles a los nenes y que su final sea pues lo más bonito y lo más agradable posible. Y parece ser que ya está llegando ha encontrado la financiación oportuna, ha encontrado también el terreno, y parece ser que ya lo que necesitaba eran los ingenieros, que he puesto pues en contacto con varias gente para ir moviéndolo. Y al final es eso, tener esa delicadeza que tú has dicho, ¿verdad? Porque es una situación muy complicada. Sí, yo creo que es ese principio, ¿no? De si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia, y si no puedes aliviar, acompaña, ¿no? Y esto es muy importante, que los pacientes se sientan acompañados, porque yo creo que les facilita muchísimo el proceso, ¿no? Pero bueno, como el doctor es humilde y yo conozco un poco su trayectoria o mucho, sí que me gustaría destacar algo importante, un poco por el bien también de la sociedad, teniendo en cuenta que nos escucha gente de toda España, que es muy importante que los pacientes puedan acudir también a centros de referencia, y que no se está haciendo lo mismo en todos los centros. Es verdad que decir esto igual, ya digo, el doctor me deja de coger el teléfono porque está desbordado de trabajo y hace que lo esté más, pero lo que están haciendo ellos con radioterapia intraoperatoria, en cáncer de páncreas, acompañando la cirugía para que el tumor no vuelva. Tenemos casos en común que son inoperables en otros sitios y que él les opera, porque tienen un equipo, además, no solo él, el equipo que compone, ¿no? Pero es verdad que es la persona con la que yo suelo contactar más directamente. Entonces, muy importante, porque los centros de referencia habitualmente tienen más recursos también para tener más experiencia, para tener más medios, para que haya más opciones, y es muy importante incluso que el paciente sepa que tiene derecho a una segunda opinión dentro de la sanidad pública en otro hospital público. Esto es muy importante, tiene derecho a una segunda opinión, y hay veces que hay casos que son inoperables donde sea, ¿no? Pero yo tengo la experiencia de casos inoperables en otros centros, y que aquí el doctor Asencio les ha conseguido operar con mucho éxito, que esto también es importante, ¿no? No ser alguien que dice opero cualquier cosa, salga lo que salga, ¿no? Sino que lo hace con mucha cabeza, mucha coherencia, y esto es algo que yo creo que... Bueno. Esto es lo que me preguntabas antes, ¿no? Pues es uno de los avances más importantes de la medicina. Ya no hay cirujanos estrellas. Yo no soy un cirujano estrella. Lo importante es tener un equipo alrededor, pues oncólogos, radiólogos, anatomopatólogos, todo el equipo trabajando en el mismo sentido. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque al final, si yo soy muy bueno técnicamente, pero no sé las indicaciones, o no tengo a mi lado un oncólogo que trate adecuadamente a los pacientes, no conseguimos el objetivo final, que es alargar la vida y la calidad de vida de los pacientes. Y eso se consigue pues en centros de referencia, como ha dicho ella, como el mío, y hay muchos centros, ¿no? Bueno, pero lo hacen las personas, y yo estoy seguro que al final los liderazgos tiran de todo un equipo. Y ahí creo que tú eres uno de ellos. A veces hemos escuchado eso de que se puede paralizar. Creo que en el primer programa, pues con la doctora lo hablábamos, ¿no? Que bueno, al final es que la palabra cáncer asusta, porque parece ya que ya viene y va hacia el final, ¿no? Se puede paralizar con cierta probabilidad también el de páncreas también, o a lo mejor es un cáncer pues muy problemático. Bueno, el de páncreas, que yo me dedico especialmente a él también, es uno probablemente de los más complicados, los que más nos está costando. Hemos hecho muchos avances en cáncer de colon, cáncer de mama, melanomas, y ahí hemos progresado muy rápidamente. En páncreas vamos más lento, pero sí hemos conseguido en los últimos años de cambiar algunas estrategias. Por ejemplo, hasta hace muy poquito siempre la idea de los cirujanos era operar, y ahora sabemos que primero hay que dar quimioterapia
y que si damos quimioterapia primero y luego operamos, aumentamos mucho la supervivencia. Y ese cambio de paradigma, que parece una tontería, parece sencillo, ha costado muchos años llegar a esas conclusiones, ¿no? Porque parecía que lo que curaba era la cirugía, pero no, la cirugía tiene que ir acompañada del tratamiento multidisciplinar, de ese equipo que os decía al principio. Sí, es verdad que últimamente se ve un poco que los médicos pues que ya no se opera con tanta rapidez como cuando éramos pequeños, ¿no? Hace 30 o 40 años que, bueno, te pasa tal, pues venga, pues vale. Es porque conocemos un poquito mejor la biología de los tumores. En el caso de cáncer de páncreas, como sucede en el cáncer de mama, por ejemplo, que es más conocido, desde que son muy pequeñitos ya hay células por la sangre circulando. Entonces sabemos que aunque quitemos el tumor primario, digamos, donde está la masa, las células están por la sangre. Entonces, por eso hay que cambiar el orden y primero tratar las células que van por la sangre y luego quitar el tumor primario. Y esto ha sido a base de conocer, de investigar. ¿Y la protonterapia esta famosa, que es no atacar a todas las células sino solo a las malas, eso que no es la quimioterapia? No, la protonterapia es una especie, la doctora sabe mucho más que yo, que es oncóloga radioterapeuta, es una especie de radioterapia súper dirigida y súper precisa. Tiene algunas indicaciones muy claras, sobre todo donde hay tumores en localizaciones en las que no queremos dañar ni 1 milímetro del tejido que hay alrededor. Lo más obvio es el cerebro. En el cerebro no queremos dañar ni una neurona que no esté infectada por el tumor. Y es una especie de radioterapia, para que lo entendamos, ¿no? Sí, ¿Elizabeth? Efectivamente. Es un tipo de radioterapia que es importante, además, que la gente sepa que es radioterapia y que lo ha descrito muy bien aquí el doctor, ¿no? Lo que hace es proteger mucho mejor los tejidos sanos. Entonces, es muy útil en determinados casos, pero es verdad que tampoco es útil para todo. Por ejemplo, en tumores muy pequeños no consigue ser muy precisa, o hay localizaciones donde no importa usar protones, que la radioterapia convencional, fotones, porque la dosis que soporta el tejido sano es una dosis muy superior a la que tenemos que dar, ¿no? Entonces, es una tecnología muy costosa que ahora va a estar disponible en muchísimos centros, ¿no? Porque, de hecho, en Estados Unidos, si hacemos una equivalencia, más o menos España necesitaría 3 o 4 máquinas de protones y vamos a tener 13. Es un poco una barbaridad, ¿no? Yo encantada, cuantas más cosas. Eso sí, es verdad que yo hubiese preferido casi un reparto de recursos en otras cosas, que a veces, siempre digo, para recorrer 500 metros puedes ir en un Ferrari o en otra marca, ¿no? Más un Ford, pero al final llegas de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, doctora, tenemos al lado del teléfono pues a una persona que querían ustedes darle una sorpresa, ¿no? Esta es una sorpresa para el doctor Asencio y es la persona que nos hizo conocernos prácticamente. Es un paciente que es Fernando Leitao, que además puedo decir su nombre porque él públicamente comparte toda su historia. Un paciente que llegó a Madrid en una situación muy delicada, con un tromboembolismo pulmonar bilateral. Yo me acuerdo cuando le conocí que estábamos muy preocupados, tuvo que ingresar directamente, de hecho, en el hospital. Tenía un tumor abdominal muy grande, donde le habían dicho en todas partes que no había opciones, que no se podía operar, que pues solo se podía poner quimioterapia para frenar un poco las cosas, ¿no? Nosotros le tratamos con quimioterapia combinada con la hipertermia que realizamos en INMOA. La verdad es que mejoró mucho, tuvo una respuesta muy buena, y ahí yo contacté con el doctor Asencio porque me habían dado muy buenas referencias para decir, oye, ¿tú no crees que de alguna manera esto se puede operar? Y la verdad es que frente a todo pronóstico, porque todos decían que no, él dijo, sí, yo creo que se puede operar, y bueno, la ha operado hace 1 año y medio ya, más o menos, o 2 años. Ahora nos lo contará, y me encantaba, bueno, pues que pudiera compartir un poco, Fernando, su experiencia y además eso es en nuestro nexo de unión, ¿no? Inicial. Así que buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, doctor José Manuel Asencio. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy muy bien. Ahora estoy dentro de coche porque estaba trabajando, mas estoy muy bien y fico muy feliz que están trabajando juntos los dos grandes médicos de España. Fernando, boa tarde, ¿cómo estás? Estou muito bem, obrigada. Me hace muy feliz verte en las redes, que estás muy activo, trabajando mucho, disfrutando mucho de la vida, ¿verdad? Sí, claro, todos los días. ¿Te recuerdas cuando dije que yo que tenía dentro de mi vientre que no eras mío? No eras mío de nada, ¿eh? ¿Te recuerdas? Me acuerdo. Fernando, vosotros tenéis a Cristiano Ronaldo, pero aquí tenemos a los Messi de la medicina, ¿eh?
Sí. La verdad es que, Fernando, yo comparto con el doctor el verte en las redes que bueno, por lo que vemos estamos muy orgullosos de la vida que estás teniendo tan activa y bueno, yo creo que te encuentras muy bien, ¿no? Porque hace tiempo que no hablo contigo por teléfono y bueno, mira, hablamos por la radio. Señal. Eso suele ser buena señal. No, yo estoy muy bien, estoy viviendo la vida como a doutora me aconsejou fazer, viver a vida todos os dias com muita felicidade, é isso. E em breve nos veremos, porque eu quero estar com a doutora Elizabeth e doutor José Manuel Asensio. Quero estar presente, falar com vocês pessoalmente. Qué bien, Fernando. Pues una maravilla, la verdad. La verdad es que sí, Fernando es uno de los pacientes fáciles, sí, porque tenía una actitud y unas ganas de vivir enormes. Entonces, eso facilita mucho todo el proceso de recuperación de la cirugía. Fue una cirugía bastante importante y, sin embargo, en una semana se recuperó. Cada día que íbamos a verle al hospital estaba con una sonrisa oreja a oreja, estaba feliz de haberse operado. Y desde entonces yo creo que no ha parado de disfrutar. Yo lo que le he visto así en la lejanía, pues es una persona que no para de aprovechar el tiempo. Me parece un poco a Elizabeth en ese sentido, no parar, pero yo le veo feliz. Sí. Estoy recordando que una vez que cuando el doctor entró dentro de la sala donde estaba en el hospital, que estaba danzando. Sí, efectivamente. Miradas, ¿te recuerdas? De acuerdo. Yo estaba danzando música. Estaba cantando y bailando. Sí. Sí. Vamos a tener que ponerte, Fernando, como ejemplo de actitud, porque la verdad es que de las condiciones iniciales a verte ahora, la verdad es que yo creo que es súper gratificante y la verdad es que fuimos muy afortunados. Yo recuerdo además la anécdota de un compañero diciéndome, bueno, es que este paciente no se le puede operar porque es muy arriesgado, va a haber una complicación, y yo le dije, es que está operado de hace una semana y está estupendamente bien. Me decía, ¿qué me dices? ¿No? Porque es verdad que es una cirugía compleja, pero es verdad que lo que decíamos antes, ¿no? En manos de un buen equipo, con los medios, pues a veces se consiguen cosas que son inimaginables, ¿no? Por eso es muy importante que los pacientes busquen opciones y la actitud de Fernando, que la verdad es verdad. Siempre, y mira que hacías kilómetros, Fernando, de Lisboa a Madrid continuamente, pero siempre con una sonrisa. La verdad es que sí. Sí, es verdad, en los sonrisas lo mismo. Pues nada, Fernando, te esperaremos en Madrid muy pronto y además tenemos pendiente irnos a celebrarlo, que no va a ser todo trabajar, tendremos que irnos a comer, a cenar, lo que sea. Claro, que sí, todos juntos, con la toda equipa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Enhorabuena, Fernando. Un abrazo muy grande. Gracias, doctor. Hasta luego. Pues eso, que al final... Menuda sorpresa. Sí, el doctor no sabía nada, me preguntaba, ¿qué va a pasar? Que has puesto que va a haber una sorpresa. Sí, me temía cualquier sorpresa. La verdad es que debe ser muy gratificante, ¿no? Ver que viene alguien tan... La verdad es que Fernando desde el principio fue un reto, porque es de estas personas que te piden más, pero además te lo piden con una sonrisa. Entonces lo intentamos, salió fenomenal. Gran parte del éxito fue su actitud, que eso ayuda mucho en la recuperación. Y luego, pues yo creo que en su vida también ha cambiado. Es un hombre mucho más activo que antes. Doctor, para los que no somos o no controlamos mucho medicina, ¿cuál era la problemática de él? ¿Por qué era tan difícil la cirugía? Bueno, tenía un cáncer de colon bastante avanzado. Habían intentado operar 2 veces en Lisboa. En la última habían hecho un bypass y habían dejado el propio tumor, de tal forma que había hecho un absceso, bueno, no sé si se puede contar mucho más, pero tenía muchas complicaciones locales, venía con un agujero en la piel y llevaba así un año. Grabando, vamos. Sí, y bueno, después de un año de tratamiento con Elizabeth, la verdad es que él se mantenía bastante fuerte, porque yo he visto pacientes tratados en la clínica de Elizabeth y la mayoría de ellos lo que predomina es que son pacientes que están muy fuertes. Muchas veces con las quimioterapias vamos debilitando a los pacientes y cuando llega el momento de la cirugía ya no estamos en condiciones, pero sin embargo la mayoría de los que yo veo están en condiciones de poder seguir buscando alternativas, y él era uno de estos pacientes que, aparte de estar físicamente bien, es que mentalmente tenía muy claro que él quería ir hasta el final.
Sí. ¿Y de qué depende que la quimioterapia pues bueno, me deje más hecho polvo, por decirlo de alguna manera, a estar más positivo y más fuerte? ¿De qué depende? Un poco de la filosofía de cada cuerpo. No solo la filosofía, que es súper importante, la actitud, lo que decía el doctor, pero yo siempre digo que hacemos un abordaje muy integral al paciente. El estado nutricional es fundamental y es muy importante. Lo que siempre decimos, ¿no? Eso es prevenir la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular, porque el problema es que cuando ya han perdido peso y la masa muscular, recuperar eso es muy complicado, ¿no? Entonces esta parte es fundamental y es una parte a la que muchas veces no se le da importancia ni los propios médicos ni siquiera al paciente, porque el paciente llega solo con el miedo de que tengo un cáncer, quiero que me lo curen, y todo lo demás le parece secundario. Si no come, si tiene dolor, no le preocupa, porque lo que quiere es vivir, ¿no? Entonces yo creo que los médicos los que tenemos que incidir y cuidar mucho eso, y es cierto que con todo ese abordaje que hacemos un poco integrar al paciente a nivel nutricional, a nivel emocional, a nivel físico, es cierto que nuestros pacientes llevan la quimioterapia mucho mejor, y esto, claro, de cara a afrontar una cirugía de esas características, porque el tumor de Fernando yo creo que medía unos 14 centímetros era la masa en el nivel del TAC. O sea, quiero decir que era una situación muy, muy delicada, y es verdad que Fernando es un ejemplo de la frase que yo repito mucho, de lo imposible es aquello que no intentas. Fernando no daba la opción de no intentarlo, y pasase lo que pasase, él quería ir a por todas. Y ha ido a por todas y con mucho éxito, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante toda esa parte, y la parte nutricional sobre todo yo creo que es una parte muy importante a abordar, y que a veces los médicos nos olvidamos de ella, nos preocupamos de otras cosas. Habéis comentado que lo importante de las soluciones multidisciplinares, ¿no? Visiones diferentes, enfoques diferentes para este tipo de ataques que vienen al cuerpo es vital, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que ganar mucho tanto la ciencia como los que estamos, los pacientes, ¿no? En España no se hace, porque hay un especialista de cada cosa y uno no te dice usted da igual la comida, otro. Entonces, claro, ese es un poco. Sí. Estamos trabajando mucho en eso, y precisamente los centros de referencia que decía Elizabeth, que ya hay centros para patologías muy concretas. Por ejemplo, en el Marañón somos Centro de Referencia Nacional de Sarcomas. Hay 7 en España. Los sarcomas son tumores muy raros, 1 o 2 por millón de habitantes, y además son muy heterogéneos, hay muchos tipos de sarcomas, con lo cual es muy importante aglutinar experiencia y conocimiento. Entonces, de ahí el beneficio de que haya 7 centros en España, y en esos 7 centros que nos vamos a encontrar, pues oncólogos que solo se dedican a eso, radiólogos que solo se dedican a eso, radioterapeutas, patólogos, cirujanos muy expertos, todos trabajando y reuniéndonos todas las semanas para hablar de cada paciente, de cada paso que vamos a dar con cada paciente, y eso es lo que marca la diferencia. Claro. Y en España se hace, y los pacientes tienen derecho a ser atendidos y evaluados en esos centros, con lo cual yo creo que sí que estamos empezando a hacer las cosas bien en España. Hay mucho por hacer y mucho mejora, pero sí que se están haciendo las cosas bien. Y doctor, la pregunta para los dos, cuando viene alguien tan malito y al cabo de 6 meses sale nuevo, ¿qué se siente por dentro? Debe ser fascinante. Bueno, eso es una experiencia muy bonita, pero no siempre es así. Hay momentos muy duros. También. Porque tanto Elizabeth como yo jugamos en una liga muy complicada. Sí, está ahí en primera. Sí. No son todos Fernando. Entonces hay que estar preparado para lo bueno y para lo malo. Es lo que decíamos, ¿no? A veces no podemos curar, pero tenemos que acompañar, y si no, consolar. Y estar con la familia también. Entonces, no es solo el caso de éxito, sino hay que estar al todo, y eso es lo complicado, verdaderamente. Saber estar cuando no puedes hacer más. A veces hay momentos duros. Sí, es muy difícil. De hecho, hay días con mucha luz y hay días que te vas a casa como con días muy negros, ¿no? Noticias tristes, además pacientes con los que empatizas mucho y te ves muy identificado, ¿no? Pero yo creo que una cosa que por lo menos a mí me alivia es la sensación de haber intentado todo lo que estaba en mi mano poder hacer, porque yo muchas veces me encanta, y esto repito mucho, lo científicamente demostrado, pero me apasiona mucho más lo que está por demostrar, en el sentido de que si tenemos un tratamiento que cura al paciente, por supuesto hay que llevarlo a cabo, pero cuando ese tratamiento no cura, si tienes una alternativa con un potencial, bueno, que sea por lo menos aceptable, sin riesgos importantes y que además sea científicamente coherente, yo soy más de irme por ese camino, porque si no ya sé cuál va a ser mi resultado, ¿no? Entonces, en el caso de Fernando, ya digo que llegó en una situación muy delicada. De hecho,
tenía un tromboembolismo pulmonar bilateral, una trombosis en una pierna, bueno, estaba en una situación muy, muy delicada y dijimos, bueno, pues lo peor que nos puede pasar es que esto no funcione, pero no va a ser peor que ya lo que tenemos. De hecho, muchas veces yo digo que la toxicidad más grande no es la del tratamiento, es la del tumor. O sea, hay cosas que queremos evitar con un tratamiento, pero que los va a producir el tumor si no haces nada, con lo cual sí que es verdad que por lo menos a mí me alivia el pensar que he intentado todo lo que se me ha ocurrido y está en mi mano, porque la verdad es que es muy, muy frustrante cuando de repente eso ya llega a ese punto que dices no podemos hacer más y además a veces hay pacientes que lo entienden, pero hay otros que te están demandando, no puede ser, algo se puede hacer, y tú sufres mucho, ¿no? En ese momento, porque evidentemente es una situación delicada, pero dices, no, en este caso, pues a lo mejor es acompañar, ayudar en todo lo que sea, y la gente además lo agradece mucho, porque a mí me llama la atención cuando viene un paciente que fallece, ¿no? Y hace poco nos ha pasado y te da las gracias y tú dices, madre mía, pero si no lo hemos conseguido, y dice, ya, pero es que este camino ha sido muchísimo más agradable gracias a su ayuda y lo agradecemos mucho. Yo creo que es que si los médicos hacen imposibles, por lo menos Elizabeth y José Manuel hacen milagros, pero no solamente para salvar una vida, sino para salvar esas mentes que tienen que luchar con fuerza por el tiempo que les queda de vida, pues sí. Eso no tiene, es un valor infinito. Y la verdad es que da una tranquilidad tener médicos así de referencia y bueno, que imagino que además abrís camino a otros, porque ese es el camino que hay que hacer, porque ese es el que hay que marcar a otros equipos. Y bueno, a mí me emocionáis, ¿no? Porque estamos hablando además de lo más valioso de una persona que es su vida, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que eso es un poco lo que peleamos y es un poco, yo creo que eso, la mentalidad que por lo menos transmitimos a los que nos acompañan, ¿no? En el camino. Y hay una cosa muy muy buena que hacen la medicina en general, es que los mayores, cuando van visitando a los pacientes, van analizando la situación y van explicando a los jóvenes en equipo, ¿verdad? La situación, cómo están, con las medidas que se han adoptado. Es decir, yo creo que eso ahí la medicina siempre ha hecho como más piña, ¿no? De dentro de los equipos internos, pues para que esos conocimientos que uno ha alcanzado a lo largo de 1000 batallas, pues pueda ser trasladado, ¿no? Y eso no en todas las profesiones sucede, ¿verdad? No, cuando te vienen 6 doctores a ver, mira, a mí todos. Sí, a veces para los pacientes y los familiares es un poco chocante, ¿no? Cuando vamos por la mañana yo trabajo en un hospital universitario y solemos ir pues con los residentes, que son 3 o 4, y algún estudiante, o sea que al final vamos un grupo importante. Y los pacientes el primer día les choca, pero luego les gusta porque se dan cuenta que están muy vigilados, hay mucha gente pendiente. Y esto de transmitir la experiencia, pues no, la medicina no solo son datos, ¿no? Mi abuelo decía, todo está en los libros. Y es cierto, todo está en los libros, pero la experiencia es un grado, ¿no? Que siempre se ha dicho, pues en medicina mucho más, en cirugía y en oncología, el ver que se pueden hacer cosas y que no todo es igual para todos los pacientes. Pues hay muchos sitios que se basan en guías y son muy estrictos con las guías, pero hay veces que no funcionan las guías y hay que buscar otra alternativa. Y eso pues puede transmitir esa filosofía a los más jóvenes, a los futuros, a los médicos que nos van a tratar nosotros, es muy bonito. Eso y enseñarles a tratar a los pacientes y a los familiares, que eso es una parte muy importante de nuestra actividad diaria. Sí, en esa innovación me gustaba a mí simplemente porque la gente sea consciente un poco de los avances que un día me contaba el doctor. Dice, estamos haciendo cirugías e investigaciones para quitar el 90% del hígado y que se regenere. Y dices que le dejas al paciente con un 10% y estáis haciendo investigación en animales, ¿no? Con vitamina C para regenerar, porque la verdad es que hacen virguerías, ¿no? A veces lesiones muy grandes y casos muy complicados. Dices, el hígado que es un órgano con capacidad de regeneración, o a veces que me dicen, no, una cirugía en 2 tiempos, cerramos por aquí, el hígado crece. O sea, la verdad es que están innovando mucho. Es el único órgano, ¿no? que tiene capacidad de regenerar. Es un órgano muy bonito. Bueno, aquí voy a contaros algo que seguro que ya sabéis, ¿no? Pero hace ya 2000 años, en el mito de Prometeo, no sé si lo conocéis, no me voy a enrollar mucho. Pero a mí es un tema que me fascina. Sabéis que Prometeo le dábamos pena a los humanos, entonces robó el fuego del Olimpo y lo llevó a los humanos. Entonces cuando Zeus se dio cuenta, se enfadó muchísimo con él y le castigó a una pena muy dura, que era en el Cáucaso, le encadenó a una roca y todas las noches venía un buitre y le comía el hígado. Como el hígado se regenera, el castigo era eterno y el sufrimiento era tremendo. Qué bueno. Pero claro, ¿cómo sabían en aquella época que el hígado se regeneraba? ¿Eso te iba a decir? ¿Cómo lo sabían? Esto es una pregunta que está sin resolver. Que eso la ciencia tiene que resolverla. Y basándonos un poco en ese conocimiento tan antiguo,
pues es una parte de investigaciones que hacemos en el hospital de intentar regenerar el hígado, ¿no? Porque muchas veces nuestro límite para quitar tumores en el hígado es que hay que dejar una parte para que mantenga la función del metabolismo, de la detoxificación de los fármacos. Y lo que estamos haciendo es intentar ir más allá. Hay un límite que es en torno al 30-40%, y nosotros con las investigaciones que estamos haciendo hemos llegado a quitar el 90%, con lo cual estamos avanzando bastante rápido en ese campo. Oye, una cosa muy curiosa y rápida. ¿Por qué se hace investigación con ratones cuando el ratón se parece poco al hombre? Dices, tú esto está investigándose con ratones. Además siempre ratones, ¿no? Sí, es fácil de entender. Siempre es así. Yo, por ejemplo, esta investigación la hicimos hace años en cerdos, que son animales que se parecen más, sobre todo en el hígado, en la fisiopatología, a los humanos. Pero, claro, para tener un cerdo necesitas un animalario, tienen que estar muy bien cuidados, no podemos tenerlos en cualquier sitio, tienen que tener veterinarios, o sea, necesitas una infraestructura muy grande. Las ratas también hay que cuidarlas, pero claro, tienen sus jaulitas que son mucho más pequeñas. Entonces, en una misma sala puedes tener 100 jaulas, pero no puedes tener 100 cerdos. Y en una tarde puedes operar 20 ratas o hacerles un tratamiento, pero a un cerdo no puedes. Entonces, es un problema de practicidad, fundamentalmente. Me parece escuchar también que los trasplantes de corazón querían utilizar también el corazón del cerdo, puede tener un tamaño muy parecido, ¿no? Hay muchas líneas apasionantes en el trasplante ahora mismo, intentando modificar genéticamente los órganos de los animales para que sean aceptados por los seres humanos. Esa es una línea. No sé si escuchasteis el caso del año pasado en Estados Unidos, que se trasplantó un corazón a un paciente. Lamentablemente a los 3-4 meses creo que murió, pero abrió un camino que hasta ahora había sido inexplorable y que es muy, muy interesante, y abre esperanza a muchos pacientes, porque el trasplante es una terapia que es muy interesante para pacientes que tienen cirrosis por alcohol o por hepatitis, pero también para pacientes que tienen tumor. Claro, como no tenemos infinitos órganos para trasplantar a todo el mundo, pues tenemos que seleccionar aquellos que van a tener mejor resultado, es decir, que van a aprovechar mejor ese hígado. Entonces, los pacientes con tumores hasta ahora se están creando bastante al margen del trasplante, pero si podemos disponer de más órganos, podemos tratar más pacientes. Y entonces, también es un camino muy interesante. A donar órganos, ¿no? Sí, bueno, España ya sabéis que llevamos un montón de años a la cabeza de donación. Sí. Pero todavía hay mucha gente que no lo hacemos seguro. Yo creo que hay que hacer ahí todavía una labor grande. Hay que seguir mejorando y podemos seguir, pero lo hacemos bastante bien. Esa es otra de las cosas que hacemos bastante bien en España. Somos gente solidaria, claro. Sí. Perfecto. Oye, una cosa que yo quería decir, ahora que nos queda poquito tiempo, este sábado es el Día Mundial contra el Cáncer. Y hoy, por ejemplo, veía a la reina lanzando el mensaje de que había que trabajar en la prevención, y yo creo que esto es algo que ya hemos repetido un montón de veces aquí, pero que me gustaría que la población se quede con ese mensaje, porque ya hemos dicho que nosotros el día 4 inauguramos el primer Centro Nacional de Prevención contra el Cáncer, y nos está pasando una cosa curiosa, que es que mucha de la gente que llama para hacerse pruebas de diagnóstico, de decir, oye, pues yo quiero el diagnóstico precoz, ¿no?, que es súper importante, pero creo que el mensaje tiene que ser no solo hacer esa prueba de diagnóstico, sino que lo que tenemos que conocer son los factores en los que podemos actuar nuestro día a día para prevenir el cáncer. Esa alimentación adecuada, responsable del 30% de los casos de cánceres, el ejercicio físico, el estrés, todas estas cosas, para que la gente le vaya sonando esto y cada vez se informe más y poder concienciar a la población. Bueno, pues un lujazo haberos tenido aquí nuevamente en la sección que lidera la doctora Rojo. La verdad es que, pues esto hay que transmitirlo, y de que también transmitir también tranquilidad de que tenemos unos cuadros médicos fantásticos, de que hay a veces que llegan enfermedades duras y que se tuercen la cabeza para ver cómo solucionar algo que no tiene una solución fácil, ¿no? Así que, doctor, un placer haberle tenido aquí con nosotros. Un placer ha sido mío, muchas gracias, y enhorabuena por el programa. Creo que es muy importante lo que dices, transmitir que hay mucha esperanza todavía en España, que se hacen las cosas bien y que hay que buscar los sitios adecuados. Pues, doctora, un placer. Un placer, como siempre, gracias. Un abrazo, Gema. Bueno, un placer escucharos, de verdad. Pues vamos a despedirnos, señores.